Esta mañana os dejaba en Stories una noticia bastante interesante sobre cuál es el coste fiscal medio aproximado de tener una segunda residencia, ¿no? Bueno, esto obviamente depende. Más o menos la noticia decía que unos 1.300 euros, pero claro, es que esto hay que cogerlo con pinzas porque lógicamente depende de muchas cosas, ¿no? Hay personas para las cuales el coste fiscal de tener esa segunda residencia es altísimo y hay otras personas pues que apenas tendrán coste fiscal o muy bajo, ¿no? Entonces, bueno, hay que analizar desde la perspectiva de diferentes impuestos, ¿no? Y ponerlos todos en situación. Entonces, concretamente, la noticia hablaba del IRPF, del IBI y del IP, ¿vale? IBI, impuesto sobre bienes inmuebles, e IP, impuesto sobre el patrimonio. Bien. Vamos a ir analizando uno por uno, vamos a hacerlo de una forma breve, resumida y sencilla para que lo entendáis bien. Teóricamente el IBI, como sabéis, bueno, es impuesto que está cedido a los ayuntamientos, va por la ley de haciendas locales y teóricamente, pues bueno, ahí va a depender del valor efectivo del inmueble, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo un piso, por ejemplo, en el centro de Madrid, en la Castellana, que un piso en un pueblo de cualquier provincia que se os ocurra, ¿no? Entonces, lógicamente, el valor efectivo no va a ser el mismo, el valor catastral no va a ser el mismo y, lógicamente, el impuesto de bienes inmuebles que se pague por ese inmueble no va a ser el mismo. Entonces, lógicamente, hay una variación muy importante, ¿no? Bien, aquí tenemos la primera diferencia. Luego, a efectos de IRPF, impuesto sobre la renta de personas físicas, bueno, va a depender en primera instancia de si esa segunda residencia el contribuyente decide alquilarla ciertos días al año o no, o realmente la tiene vacía durante todo el año o la tiene vacía simplemente porque quiere ir a disfrutar de esa vivienda cuando le plazca, cuando lo considere, ¿no? Entonces, claro, obviamente no es lo mismo. ¿Por qué? Pues porque una persona que tiene la vivienda alquilada 9 meses al año, por ejemplo, y los otros 3 la disfruta, pues lógicamente tendrá que tributar por esos 9 meses que la tiene alquilada, ¿no? Como rendimientos de capital inmobiliario que saldrán del volumen de ingresos menos los gastos deducibles, menos las reducciones que fueran aplicables, ¿ok? Pero bueno, el caso es que teóricamente el contribuyente que tenga ese inmueble alquilado y tenga que tributar por rendimientos de capital inmobiliario, lógicamente lo hará dentro de su base imponible general, con lo cual estamos sujetos a cuáles son el resto de rentas que este contribuyente obtiene que conformen la base imponible general del impuesto, ¿vale? Entonces, esa parte hay que tenerla en cuenta. En caso de que la vivienda no esté alquilada, hay una penalización, entre comillas, que se considera que es la imputación de rentas, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de que esa vivienda no esté alquilada, lógicamente el contribuyente tendrá que hacer imputación de rentas por el tiempo que no esté alquilada, ¿de acuerdo? Si el contribuyente dice, yo esta vivienda no la quiero alquilar a nadie durante ningún día del año, quiero tenerla para mi uso y disfrute, bueno, pues tendrá que imputar rentas por 365 días. ¿Y cómo imputa rentas? Bueno, pues lógicamente en base al valor catastral del inmueble. Si el valor catastral del inmueble está revisado en los últimos 10 años, teóricamente la imputación de rentas asciende al 1,1 del valor catastral. En el caso de que el inmueble no esté revisado en los últimos 10 años, su valor catastral, pues la penalización, la imputación de rentas será del 2%, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lógicamente esto también va a computar, también se va a incluir dentro de la base imponible general del contribuyente y, como os digo, hay que tener muy en cuenta todo esto, porque claro, no es lo mismo un contribuyente con una base imponible general de 150.000 euros que un contribuyente con una base imponible general de 36.000, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, son cosas que obviamente hay que tener en cuenta. Entonces, como os podéis imaginar, lógicamente, en función de las fuentes de renta que el contribuyente obtenga, va a tener un coste fiscal u otro. ¿Por qué? Porque la escala, en el momento de aplicar la escala, el tipo de gravamen va a ser uno u otro, con lo cual la incidencia tributaria de tener esa segunda vivienda va a ser mayor o menor, ¿de acuerdo? Bien. Eso ya como os comentaba, os expliqué a efectos de IRPF y a efectos de IBI, a efectos de impuesto de patrimonio. Bueno, esto depende, no me quiero tampoco meter muy a fondo en el impuesto de patrimonio, pero claro, para empezar depende de si el contribuyente, que es propietario de esa vivienda, presenta o no el impuesto de patrimonio, por llegar a los mínimos. Es un impuesto que, como sabéis, os expliqué muchas veces en el canal, está cedido a las comunidades autónomas, con lo cual, bueno, digamos que ellas regulan los baremos para ver cuál es el valor mínimo de activos que tiene que tener el contribuyente para presentar el impuesto, o en su defecto de patrimonio neto, ¿vale? Bien, claro, lógicamente una persona que tiene muchos inmuebles, que tiene mucho patrimonio, tendrá que presentar el impuesto de patrimonio por alcanzar los límites correspondientes en cada comunidad y, lógicamente, pues, salvo que esté bonificado, tendrá un coste efectivo. Luego, a ver, podemos meternos también en el impuesto temporal a las grandes fortunas, pero bueno, no os quiero liar mucho la cabeza. Con lo cual, en definitiva, es una cuestión también de entender cuál es el patrimonio efectivo que declara el contribuyente, ¿no? Porque, lógicamente, si
por todo ese patrimonio el contribuyente está pagando una cuota X, lógicamente esa segunda residencia va a tener una pequeña incidencia dentro de esa cuota X, con lo cual habría que calcular efectivamente cuál sería su coste fiscal a efectos del impuesto de patrimonio. Ahora, que por ejemplo la segunda vivienda pertenece a una persona que no tiene la obligación de presentar el impuesto de patrimonio porque no llega a los mínimos legalmente exigidos, bueno, pues la persona a efectos del IP, de impuesto de patrimonio, no tendrá ningún tipo de coste fiscal, ¿de acuerdo? Así que bueno, espero que os haya quedado un poco más claro esto. La semana que viene seguiré con los vídeos de IVA, porque es un tema bastante interesante, quiero que entendáis bien, pero bueno, como os dije, ahí en el canal pues habrá todas las explicaciones correspondientes al impuesto que vayamos viendo, pero a su vez pues ciertas noticias que considere relevantes y que considere interesantes para vosotros las iré comentando, ¿vale? Así que nada, muchas gracias como siempre por todo, espero que estéis todos muy bien, espero que paséis unas muy buenas navidades y nada, en breves seguiremos metiéndole caña al contenido fiscal, ¿vale? Un abrazo a todos y nos vemos pronto.